Dios les bendiga, adolescentes. Me da mucho gusto poder saludarles en este día y darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta nueva transmisión. Este mes tenemos un tema muy importante y es la salud integral en el adolescente. Que llegues al cielo. Y el tema que estaremos viendo el día de hoy es siendo fiel. Y pues bueno, vamos a orar a Dios para dar inicio. Y para esto les invito que ahí donde están se pongan de pie. Hermanas, señoritas, por favor pónganse su velo e inclinando su rostro, oremos a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder estar en esta nueva transmisión, Señor. Permite que sea de grande bendición para cada uno de los adolescentes y que tu palabra, Señor, hable a sus vidas, mi Dios eterno. Creyendo que así lo harás, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, adolescentes. Vamos a alabar al Señor y recuerda que si quieres llegar al cielo y estar con Cristo, necesitas ser fiel. Amén. No debo apartarme del amor de Dios, como otros que apartaron sus pasos del camino del Señor, que perdiendo su primer amor dejaron la comunión con Dios, volviendo a la vida anterior. Yo no debo apartarme del amor de Dios. De sentir en mi existir la presencia gloriosa del Espíritu de Dios. Debo caminar con Él hasta la muerte, serle fiel, esperando la venida de Jesús. No debo dejar de sentir en mi existir del Espíritu de Dios. Debo caminar con Él hasta la muerte, serle fiel, esperando la venida de Jesús. De sentir en mi existir la presencia gloriosa del Espíritu de Dios. Debo caminar con Él hasta la muerte, serle fiel, esperando la venida de Jesús. No debo dejar de sentir en mi existir la presencia gloriosa del Espíritu de Dios. Debo caminar con Él hasta la muerte, serle fiel, esperando la venida de Jesús. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga y que seas fiel hasta que Cristo venga.
Dios les bendiga, intermedios. En esta hora vamos a repasar nuestro texto de la lección y lo encontramos en San Mateo 25, 23. Y nos dice así: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. San Mateo 25, 23. Una vez más vamos a repasarlo con la ayuda del Señor. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. San Mateo 25, 23. Alabado sea Dios. Vamos a hacerlo por último con la ayuda del Señor. Y nos dice así: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. San Mateo 25, 23. Dios les bendiga. Dios les bendiga, adolescentes. Llegó el momento de aprender más de la palabra del Señor. Nuestro tema general: la salud integral en el adolescente. El tema de este mes de diciembre: que llegues al cielo. Y el título de la lección de hoy es siendo fiel. ¿Cómo dije? Siendo fiel. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 25, versículo 23. Después vamos a orar al Señor con reverencia. Vamos a leer San Mateo 25, 23 con ayuda del Señor. Dice así: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oramos a Dios. Bendito Dios y eterno Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, Señor, delante de tu divina y santa presencia estamos, Padre. Agradecemos, Dios mío, porque nos estás bendiciendo, nos estás abrazando, Padre, con tu presencia. Gracias, eterno Dios, por la vida de los intermedios, por la vida de cada adolescente, Padre. Bendícelos, Señor eterno. Pero Dios, en esta hora vamos a aprender más de tu palabra, Dios mío, para poder llegar al cielo. Ayúdanos, eterno Dios, a entender tu palabra y, Dios mío, aplicarla en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Te lo pido. Amén. Amén. ¿Puedes sentarte con la ayuda del Señor? Cristo vive. La historia bíblica nos habla de Policarpo de Esmirna, cristiano desde muy joven. A la edad de 86 años fue sentenciado a morir en la hoguera por causa de su fe. Antes de ello fue persuadido en varias ocasiones. Él no accedió. Antes de ser ejecutado dijo: he servido a mi Señor por bastante tiempo, y Él ha sido fiel conmigo. ¿Cómo voy a pagarle siendo infiel? Qué importante es amar al Señor para poder llegar al cielo. Por ello es necesario que muestres esta cualidad: siendo fiel. Siendo fiel. Dice la palabra de Dios así: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En donde dimos lectura precisamente, el Señor Jesucristo enseñó sobre esto y lo explicó en una parábola, en la cual nos muestra a tres varones. Uno de ellos tuvo miedo, y eso fue barrera para que él pudiera agradar a su Señor. Los dos restantes se mantuvieron en el propósito de no defraudarlo.
se mantuvieron fieles. La palabra fiel tiene su origen etimológico, que significa guardar la fe, que es constante en sus ánimos y en su conducta. Es cumplido con sus obligaciones. Es la persona que no defrauda la confianza que se le ha puesto en él o en ella. Así tú, joven, para llegar al cielo, es necesario que seas fiel, que la fidelidad esté en tu corazón y la muestres hacia los demás. Pero, ¿con quién? Vamos a leer con la ayuda del Señor primero de San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Siendo fiel con Dios. La fidelidad primeramente debe de ser al Señor, porque Él nos perdonó, Él nos salvó. Y para poder lograrlo se necesita estar llenos del amor de Dios. Porque si tú amas a Dios, sentirás la responsabilidad de serle fiel. Sentirás esa convicción y mostrarás tu fidelidad a Dios. No por miedo, sino por amor. Porque el amor vence los temores. El amor vence los miedos. El amor vence los tabús. El amor vence las ideas religiosas. Cuando se vive en amor, sentirás gratitud. Y teniendo esta gratitud al Señor, lucharás para no defraudarlo. Tendrás esa convicción de que estás agradando a Dios siendo fiel. Uno de muchos ejemplos lo vemos en José. José tuvo como norma de vida las leyes divinas de Dios. Por eso, aun cuando estaba en Egipto, nada ni nadie lo pudo arrastrar a pecar y defraudar al Señor, porque él sí amaba a Dios. Nosotros no estamos en Egipto, tú no estás en Egipto, pero estamos en este mundo y muchas veces el mundo, el enemigo, te quiere arrastrar para que tú defraudes al Señor. Pero si tú te mantienes firme en lo que has creído, firme en Dios, tú seguirás saliendo en victoria. ¿Por qué? Porque tú amas al Señor. No amas lo que está en este mundo. Lo dice el Señor en su palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. José estaba en Egipto porque era un esclavo. No podía salir de allí. Pero él tenía un compromiso de fidelidad a Dios, porque de Dios viene todo lo hermoso para nuestra vida. Porque Dios es maravilloso, Dios es glorioso, Él es Dios y está en esta hora con nosotros. José, aún estando fuera de su familia, José estando aún lejos de sus seres queridos, lejos de cualquier persona que pudiera exhortarlo, él permaneció fiel al Señor. Esto es lo que tenemos que hacer. Tú no puedes salir de este mundo porque aquí vivimos, pero sí puedes comprometerte con Dios y luchar con su ayuda divina y santa. Y para lograrlo tienes que comprometerte con Dios, pero también debes de comprometerte contigo mismo. Vamos a leer con la ayuda del Señor, libro del profeta Daniel, con la ayuda de Cristo. Vamos a leer Daniel, capítulo 1, versículo 8. Libro del profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8. Dice así: y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse
en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Siendo fiel contigo mismo. Actualmente existen muchos retos, pero la mayoría tristemente no logra cumplirlos. Gran parte de ellos no se comprometen consigo mismo. La Biblia nos muestra un ejemplo. Tal es el caso del profeta Daniel. Desde muy joven propuso en su corazón de no contaminarse. Fue un reto con madurez. Logró mantenerse en el propósito que tenía y guardar su fe y se comprometió consigo mismo para no defraudarse, primeramente no defraudar a Dios y tampoco a Él. Fue un joven comprometido consigo mismo y con la ayuda de Dios lo logró. Aleluya, bendito es el Señor. Recuerden que aquí somos extranjeros. Recuerden que no pertenecemos a este mundo. En varias ocasiones los adolescentes se han propuesto de obedecer a sus padres, de no desobedecerlos, de ya no decir mentiras. Se han propuesto de ya no levantar falso testimonio de su prójimo. Se han propuesto de mantener una comunión con Dios, de mantener una comunicación sana con sus padres. Pero desafortunadamente no lo han logrado. ¿Por qué? Porque no están realmente comprometidos. No existe ese compromiso, no existe esa fidelidad en su corazón, y como no está en su corazón, le es difícil mostrarlo. Pero hoy, si tú le pides a Dios, Él te puede ayudar a ser fiel, de acuerdo a lo que Él marca en su palabra. Tus convicciones deben de estar firmes en Dios, conforme el Señor manda. Y cuando tú luchas, perseveras, mira, tú sigues firme y fiel contigo mismo. Vamos a leer con la ayuda del Señor, libro del profeta Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 20, con la ayuda del Señor. Y por separado vamos a leer capítulo 12, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Y conoció todo Israel desde Dan hasta Beerseba que Samuel era fiel profeta de Jehová. 12:3 dice: Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, o si he tomado el asno de alguno, o si he calumniado a alguien, o si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho por el cual haya cubierto mis ojos, y os satisfaré, siendo fiel con los que te rodean. Una persona que realmente está comprometida con Dios y está comprometida consigo mismo, esto lo llevará también a ser fiel con los demás. Esto es cuidando su testimonio, cuidando que su conducta sea de fidelidad hacia los demás. Tal es el caso del profeta Samuel, que fue fiel desde niño, y al paso del tiempo, en su adolescencia y juventud, el pueblo de Israel se daba cuenta de su fidelidad a Dios consigo mismo y para con los demás, su buen testimonio, y vieron que Samuel era fiel profeta de Jehová. Las personas de tu alrededor deben saber que tu conducta es la correcta para con ellos. Que los padres de tus amigos se alegren que sus hijos se lleven contigo. Que seas una persona fiable.
porque los papás de ellos sabrán que tú no llevarás a tus amigos al vicio, a la drogadicción, al alcoholismo, a cualquier acto ilícito, sino que tú los llevarás por buen camino, con un buen testimonio. Y lo principal, como un fiel cristiano, llevar a tus amigos conocidos a Cristo el Señor. Por eso tú tienes que mantenerte fiel con los demás. Debes de luchar con la ayuda del Señor, como el profeta Samuel, de un buen testimonio. Pero esto es con la ayuda del Señor. Samuel, con limpia conciencia, pudo decir que no tenía nada de qué avergonzarse en los lugares donde él estuvo, porque él era fiel profeta de Jehová. En ese entonces, el pueblo no tuvo nada que decir en contra del profeta Samuel. Asimismo, hoy la gente tampoco debe de tener algo malo de decir contra ti, porque tú no has dado motivos, porque tú te has comportado como buen cristiano y sigues luchando para agradar a Dios, a ti y a los demás. Y aunque seas muy joven, aunque seas de corta edad, pero tu fidelidad hacia los demás te hará mostrarte como una persona especial, como una persona de valor, que guarda su fe en el Señor. Todo esto debes de saberlo para que tú puedas llegar al cielo. Pero no solamente saberlo, sino aplicarlo en tu vida. Debes de ser fiel. Es cierto, este reto es difícil, pero con la ayuda del Señor lo vas a lograr, porque el Señor te ayudará. ¿Por qué ser fiel? ¿Por qué ser fiel en medio de tanto amor a sí mismo? En un mundo egoísta que solo piensa en el bien propio y agradarse a sí mismo, como si de sí mismo pudieran salvarse. Es amarle a Él. Es amarle a Él con todas tus fuerzas. Es amarle a Él con todo tu corazón, no amando al mundo ni las cosas que están en este mundo, sino que tú le amas a Él y caminas en gratitud por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ese es el amor al Señor Jesús, que nos lleva a ser fieles. ¿Por qué fallarle si Él permanece fiel? Comprométete contigo mismo a buscarle de corazón, aunque la prueba sea fuerte y atravieses la tormenta espiritual y se acaben las fuerzas y el dolor parezca aumentar. No te detengas, no te detengas. Sé fiel, el Señor te ayudará. Aplica lo que has escuchado, aplícalo. Lucha, persevera, mantente firme y de esta manera serás fiel con los demás. Tu vida será de bendición. Persevera en ello, porque haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Aplica lo que has escuchado. Qué triste será que tu Señor te pida cuentas y te halle infiel por tu desobediencia. Hoy el Señor te está llamando porque te ama. Él te da su ejemplo glorioso de fidelidad. Comprométete a ser fiel a Dios, contigo mismo y con los demás. Ven al Señor Jesús y así un día llegues al cielo siendo fiel. Ponte de pie y oramos al Señor. Glorioso Dios y eterno Padre celestial, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, Señor, delante de tu divina y santa presencia estamos en esta hora, Padre,
Te agradecemos, Señor, por tu amor y tu fidelidad. Agradecemos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Padre. Aun cuando te fallamos, aun cuando el joven, el adolescente, Padre, Dios mío, te ha fallado de muchas maneras, tú permaneces fiel para con ellos y para con todos, Padre. En el nombre glorioso de Cristo, ayuda a los adolescentes a luchar, a perseverar en fidelidad. Ayúdalos, eterno Dios, a caminar en una conducta, Dios mío, de buen testimonio. Dios mío, comprometiéndose contigo, comprometiéndose, Padre, Dios mío, consigo mismo, y también, Padre, siendo fieles para con los demás. Dios mío, es cierto, no es fácil, pero Padre, en el nombre glorioso de Cristo, aquí estás tú, Señor, para ayudarnos. Es cierto, Padre, esta vida es difícil, Señor, somos peregrinos, somos extranjeros, pero Dios mío, Padre celestial, ayúdanos para que un día lleguemos al cielo, para que un día, Dios mío, estemos contigo allá en el reino de los cielos. Pero para esto, Señor, es necesario ser fieles a ti, es necesario vivir en fidelidad, es necesario guardar la fe en Cristo. Es importante tenerte a ti en nuestra vida, porque tú eres el que nos ayudarás, como ya en muchos lo estás haciendo, Padre. Te agradecemos, Señor, porque tú permaneces fiel. Ayuda a los adolescentes en el nombre de Jesús, ayúdalos a serte fiel, y sabemos, Señor, que tú les ayudarás. Dios mío, en el nombre precioso de Cristo, gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú has hablado a nuestras vidas. En el nombre precioso y glorioso de nuestro Salvador Jesucristo, te agradecemos. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios les bendiga, intermedios. Ha llegado la hora de realizar nuestra actividad creadora. ¿Están listos? Bien, vamos a comenzar. La actividad consiste en lo siguiente. Tenemos que escribir de qué manera estamos luchando para recibir la corona celestial. Bien. Yo entrevisté a algunos adolescentes y su respuesta fue la siguiente: preparándose cada día en oración, buscando la presencia de Dios y buscando hacer su voluntad. Si tú no lo has hecho aún, te invito para que lo hagas. Dios te bendiga. Bueno, pues hemos llegado al final de esta transmisión. Pues esperamos que hayan aprendido de esta enseñanza y que pueda ser de grande bendición para sus vidas. Y pues bueno, vamos a orar a Dios para que pues Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra que hoy has hablado a estos adolescentes, Dios eterno. Permite, Señor, que esta enseñanza pueda ser de grande bendición para sus vidas y que cada uno de ellos pueda serte fiel, mi Dios eterno. Guárdalos y bendícelos, Señor eterno. Gracias por todo lo llevado a cabo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.